Antes de empezar, pues nada, daré las gracias a los invitados, al comité organizador y científico por participar en este panel de expertos. Agradecerles a todos ustedes la presencia aquí, que siendo sábado por la mañana y demás, pues es un esfuerzo que todos nosotros hacemos por estar aquí y compartir las experiencias de las que vamos a hablar a lo largo de la mañana. Y bueno, y decirles que el comité organizador me propusieron que les hablara sobre la enfermería de práctica avanzada versus especialista. Como objetivo nos planteamos pues presentarles describirles de forma breve y general la situación actual, perdón que voy a coger esto porque si no, no me manejo bien, la situación actual de la enfermera de práctica avanzada. Para ello vamos a hablar del sistema educativo en España, la especialidad en España, la contratación de la enfermera generalista o especialista, lo que es la polivalencia, la regulación de la profesión enfermera en España y a nivel internacional. Y para concluir, con respecto al sistema educativo, pues bueno, pues ya pueden ver, ya se habló ayer en cuanto a la historia de la enfermería, pero en las especialidades pasa otro tanto de lo mismo. Y es que hace más de 150 años que están las especialidades de enfermería a través de los practicantes, las parteras en su momento, y que ya por el año 60 se empieza a regular los decretos por los ayudantes técnicos sanitarios, ya pasa a ser mucho más regulada la profesión. Luego se crean las unidades docentes para la regulación de las especialidades vía interno residente. Y ya en el año 2005, después de bastante batalla, se regula por fin lo que es el catálogo de especialidades para los enfermeros que puedan acceder por el modelo de residencia. Este sería un avance histórico de que no es nada nuevo en la historia con respecto a las especialidades que han existido siempre. Con respecto al sistema educativo, cómo está estructurado las especialidades y cómo es la formación para acceder a ellas, si se fijan, en el primer ciclo de formación de los enfermeros pasa primero para ser un enfermero generalista, sería el enfermero de grado, ¿no? Con sus 240 créditos, sus 4 años académicos, sería el grado de enfermera, que sería el enfermero generalista que todos conocemos y con el que estamos habituados a trabajar. Este enfermero generalista puede acceder a través de la vía máster a un segundo ciclo, con sus créditos también, y acceder a un tercer ciclo, que sería al doctorado o una tesis doctoral. Tendría esta vía de acceso o la vía por una especialidad del modelo interno residente, que sería la especialidad. Y acceder al doctorado. Entonces tenemos un enfermero generalista, especialista o en máster con un doctorado, y esta sería la configuración, y sería el enfermero de práctica avanzada. Este es el modelo que, para poderse equiparar a Europa o a otros países, va a ser el que tenga regulada la prescripción enfermera. Es decir, ¿el enfermero especialista español es de práctica avanzada? Sí. ¿Qué falta? Solamente la regulación por decreto de la prescripción enfermera para poder prescribir. Si se fijan aquí en esta gráfica, estas son de los últimos 10 años las convocatorias de plaza para vía EIR o enfermero interno residente para ser especialista. Han ido en aumento, eran pocas especialidades, en ese momento estaba matrona y salud mental, y ya en el 2010-2011 ya salen las convocatorias de las otras especialidades, la de geriatría, la de familiar y comunitaria, la del trabajo y la pediátrica. Se han creado como unas 1000 plazas aproximadamente en las convocatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que de 17.000 que se han presentado en las convocatorias para acceder a la especialidad, han aprobado, entra uno de cada 17 son los que acceden a esas plazas. En España terminan unos 20.000 grados de enfermería por 100.000 habitantes, es decir, que son bastante pocos con respecto a otros países también, que es mucho mayor. Por lo tanto, a lo que había antes y a lo que hay ahora, hay un incremento importante de las especialidades, que a nuestro juicio creemos que son insuficientes, pero bueno, es lo que toca y es lo que hay actualmente, y en la que hay que hacer una demanda para ello.
Y luego, cuando salen al mercado estos especialistas, realmente la realidad es que en el mercado laboral las plazas que están reservadas son para matronas, porque son las que están vinculadas a la categoría profesional y están los puestos de trabajo para ellas. El resto de especialidades, en plena lucha estamos. En España tenemos como unos 270.000 enfermeros. De esos 270.000 enfermeros, el acceso por la vía excepcional que se contempla en el decreto de especialidades, hay unos 30.000 que son los de la evaluación de la competencia, ¿no? Aquellas personas que tienen el especialista, que han tenido la formación más de 4 años, cuando han salido de la especialidad, se han convocado a la evaluación de las competencias, se presentan a prueba y obtienen el título de especialista. Especialistas que habían anteriormente de otras especialidades como análisis clínico, de neurología, de radiodiagnóstico, etcétera, han convalidado las especialidades, que son como unos 40.000, o los antiguos que habían de pediatría, los de psiquiatría, etcétera. Luego tenemos unos 160.000 enfermeros que no son acreditados con títulos oficiales, que son los que están capacitados, que tienen el nivel de especialista. Esto significa que son aquellas enfermeras que llevan más de 4, 5, 10, 15, 20 años trabajando en un área en concreto de su trabajo, en su práctica, y que ya son especialistas, porque ya la formación que llevan intrínseca, la formación personal, la experiencia laboral y todo eso hace que esas personas sean especialistas en el lugar donde están desempeñando sus funciones. Están capacitados, pero no tienen la acreditación oficial. Y luego hay enfermeros generalistas, unos 40.000. En conclusión, 230.000 enfermeras españolas trabajan como especialistas, pero contratadas como generalistas. Y unos 40.000 trabajan en todos los sitios, pues, de suplencia, de incidencia, etcétera. Si se fijan en este gráfico, en cuanto a respecto a la estructura de las profesiones sanitarias dentro de nuestro sistema de salud, ven cómo está estructurado. En amarillo serían los médicos, por especialidades en los médicos, los farmacéuticos, y aquí estarían los enfermeros, ¿no? De forma general. No están categorizados por especialidades, sino seríamos todos generalistas. Y en esta gráfica vemos los enfermeros y los auxiliares, es decir, que si nos damos cuenta en esta gráfica somos todos en el mismo paquete de enfermeros, no están diferenciados los especialistas como pueden estar en otras profesiones. Y cuando hacemos las preguntas en una encuesta, en una tesis doctoral del doctor Rodríguez, vemos que las preferencias, cuando se hace la encuesta, a los gestores prefieren contratar en un alto porcentaje a especialistas y a personas que estén capacitados. Es decir, yo para mi empresa, para mi hospital, para mi centro, para mi clínica privada, yo prefiero tener gente que esté preparada, que esté formada, que esté capacitada, porque me van a solventar los problemas que puedan tener de la atención sanitaria. Y cuando se le hace esta encuesta a los propios enfermeros asistenciales, ellos opinan que también se deberían de contratar especialistas, a gente que esté capacitado y también a enfermeros generalistas. Es decir, que no va en contra la opinión de los gestores y de los asistenciales, salvo que se puede contratar a todos ellos, que normalmente suelen ser la gente más joven que han terminado recientemente cuando se encuestaron. Pero a los gestores les interesa, al final, los enfermeros ejercen como especialistas en los hospitales y en otros centros, en atención primaria y en algunos centros privados, y están contratados como generalistas. Aquí lo que les interesa, pues interesa que la polivalencia, es decir, nos interesa tener un enfermero que esté capacitado, que esté formado, que lo podamos mover, que me falta aquí, lo muevo allá, me vale y todo. Entonces, este sería el que tenemos actualmente, el modelo. Otras definiciones de otros organismos, instituciones internacionales, como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, pues ya ellos dan una visión más avanzada de la que tenemos aquí, y en vista a los problemas que se están generando, como se plantearon ayer en las ponencias, tenemos ya pacientes pluripatológicos, pacientes crónicos,
pacientes que se reagudizan, los hospitales o los servicios de urgencia se colapsan o se saturan, no hay tantas camas para tanta gente, para tanto paciente, la población está avanzando, la esperanza de vida es mayor, etcétera, se está dando una serie de situaciones que está colapsando. Entonces, ya aquí, desde este organismo, están esperando que sí, que se tienen que desarrollar las funciones del enfermero de práctica avanzada para mejorar el acceso a la atención en un contexto que está creciendo, porque al final son más eficientes en la resolución de los problemas. Estas personas que estén preparadas el enfermero de práctica avanzada. Otro organismo, como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es un organismo de reconocido prestigio, ya habla también del enfermero de práctica avanzada y lo define como aquel enfermero o diplomado que tiene estudios y capacitación adicionales para diagnosticar y tratar enfermedades. Los enfermeros de práctica avanzada tienen una licencia en el orden estatal y nacional expedida por organizaciones de enfermería. En el ámbito de la atención del cáncer, porque los circunscribe a la zona en la que están trabajando y donde le dan el peso mayor, que pueden administrar atención primaria a los pacientes y su familia con base a un acuerdo práctico de práctica con un médico. En general viene a decir lo que el enfermero de práctica avanzada, en este contexto, es decir, yo tengo un enfermero que está formado vía máster, que tiene una expertía, que tiene juicio clínico, que tiene capacidad de gestionar los cuidados, que tiene capacidad de decidir sobre el paciente y que nos ponemos de acuerdo y colaboramos. Tú valoras al paciente, tú lo diagnosticas, tú le diagnosticas. Todo esto estamos hablando dentro del ámbito competencial del especialista. Lo diagnostica, le prescribes tus cuidados y le administras tu tratamiento que está en protocolos o en procedimientos o en guías clínicas y de acuerdo en el contexto. Este profesional solventa muchos problemas de los que podemos tener ahí al día, que tenemos actualmente. En cuanto a la regulación internacional, cómo está estructurada la enfermería, según el Consejo General de Enfermería y el Consejo Internacional de Enfermeras, pues nos especifica que la enfermera generalista pues es la que ha terminado su programa de formación básica y general. Está cualificada y capacitada, facultada en su país para ejercer la enfermería en todos los contextos que le capacita su profesión y su título, para la promoción de la salud, para la prevención de la enfermedad, para el cuidado de los enfermeros y para su rehabilitación. Sería el enfermero generalista en el que nosotros, cuando terminamos el grado o diplomado hasta hace unos pocos, pues éramos lo que hacíamos y era dentro de nuestras competencias que tenemos. El enfermero especialista lo configuramos a aquella enfermera o enfermero con un nivel de preparación superior al de una enfermera generalista, autorizada a practicar como especialista con una amplia experiencia en la rama de la enfermería. El especialista tiene su cuerpo de conocimiento, tiene su programa formativo, tiene unas competencias más allá que del enfermero generalista. Y el enfermero de práctica avanzada sería un enfermero especialista con conocimientos de experto, capaz de liderar en los grupos y tomar decisiones complejas y avanzadas con respecto a una situación, un proceso de salud de un paciente, con capacidad de adoptar las decisiones, con competencias clínicas para el ejercicio amplio. Si se dan cuenta, pues existe una sutil diferencia importante entre el enfermero generalista, el enfermero con una expertía, un máster, una especialidad, un doctorado, que tenga esa formación y además que tenga el tema de la prescripción, que puedan prescribir y que pueda ir más allá y en la toma de decisiones. Eso sería un modelo de enfermero de práctica avanzada que podría estar reconocido en España a falta solo de la prescripción. En cuanto a la regulación de la profesión enfermera en España, pues vamos a ver, la enfermera, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias habla de la formación del especialista y la define como la formación especializada en enfermería, que tiene por objeto dotar a la enfermera de los conocimientos, las técnicas, las habilidades y las actitudes, es decir, las competencias que va a adquirir este especialista en su programa formativo de la especialidad a la que accede, propia de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción del interesado de la responsabilidad del ejercicio autónomo. Es decir, te enseño, los especialistas adquieren la formación, las competencias en la rama que se forma, inherente a ello va la asunción de esa
especialidad de lo que va a ejecutar o va a desempeñar, pero con autonomía. Ya hay una autonomía en la que se regula en la especialidad del enfermero según la ley de la ordenación de las profesiones. Según el Consejo Internacional de Enfermería, la define como el enfermero de práctica avanzada, como aquel que tiene una base de conocimiento de expertía, más todavía que el generalista, porque ya estamos hablando de que tiene mayor formación, con capacidad de adopción de las decisiones complejas en cuanto al paciente y al proceso de salud que esté relacionado con él, competencias clínicas avanzadas que tiene para el ejercicio de su profesión en el ámbito del cuidado del usuario, y para acceder que tiene que estar acreditada y registrada, y que el nivel de entrada para poder acceder a un enfermero de práctica avanzada tiene que tener el título de universitario. Es decir, tiene que tener una titulación superior, que es la del grado, en este caso el grado de enfermería. Según el Comité Consultivo para la Formación en el ámbito de los cuidados de enfermería de la Unión Europea, la define a la enfermera de práctica avanzada que aquella que posee las cualificaciones complementarias al generalista, que está habilitado para ejercer como especialista y que posee los conocimientos avanzados en un ámbito determinado de los cuidados de enfermería. Es decir, que ya aquí este comité ya la engloba de alguna manera mucho más avanzada y con unas competencias aún mayores. ¿Esto qué significa? Pues que el enfermero, la naturaleza de la práctica avanzada, la naturaleza, lo que viene a definir, lo que viene a decir qué es la enfermera de práctica avanzada, qué es lo que va a hacer, pues es que tiene totalmente autonomía, que es independiente en cuanto a la formación que va a recibir y la que va a transmitir o a dar, que tiene autonomía para la investigación, puede investigar, puede hacer estudio, puede tener un método de trabajo, puede hacer dentro de su práctica autónoma e independiente, además de hacerla de forma colaborativa o cooperativa con otros miembros de los equipos del equipo sanitario, autonomía en lo que es en la asistencia y autonomía en la gestión de los propios procesos de salud o de los cuidados enfermeros. También tiene autonomía, gestiona sus propios casos, gestiona sus propios pacientes y tiene competencias avanzadas para la evaluación de la salud. Yo con esto, cuando lo estoy hablando, parece un poco así como muy teórico, pero si nos ponemos, por ejemplo, a la enfermera, a la matrona, que la tenemos como más así y demás, nos vamos viendo toda la labor que hacen de forma autónoma y nos puede guiar, ¿no? Es decir, ellos gestionan, a todos los enfermeros especialistas, gestionan sus propios casos, su propia salud y tienen competencia para el avanzado de la evaluación en salud, de adopción de decisiones en un momento dado del paciente que está a su cargo o del que lleva o de la comunidad, y la explicación de los diagnósticos. Derecho a diagnosticar y a prescribir. También el enfermero de práctica avanzada tiene el derecho a diagnosticar y a prescribir y tiene autoridad y competencia para recetar medicamentos, para prescribir los cuidados, para admitir a pacientes en los hospitales. Todo esto va regulado y tiene respaldo jurídico según en el país en el que esté regulado, y cada uno tiene sus propias reglamentaciones. Es decir, autonomía para la formación, para la investigación dentro de su ámbito competencial, se gestiona los propios procesos de salud, sus casos, tiene competencia y autoridad para ello, y además tiene derecho a diagnosticar y a prescribir los cuidados de salud y recetar los medicamentos y admitir a los pacientes. Todo esto con una reglamentación. En España, la formación de esta práctica avanzada del enfermero especialista pasa por un nivel, según el Ministerio de Educación, de nivel avanzado, el reconocimiento oficial de los programas y un sistema de registro y de certificación y de acreditación. Como a nivel avanzado, partiendo del grado, que ya lo dije ahora al empezar, el nivel avanzado, para adquirir el nivel avanzado del enfermero generalista, pasa por bien acceder a un segundo ciclo, que es a través del máster de investigación o a través de la especialidad, o a través de un acceso a la tesis doctoral, hacer un programa de doctorado y acceder. Ese sería el enfermero de nivel avanzado que tendríamos en el sistema español.
El reconocimiento oficial del programa formativo, donde vienen las competencias que tienen que adquirir durante el periodo de residencia y de formación por parte de estos especialistas. Ese programa formativo está elaborado por las comisiones nacionales, aprobado por el Ministerio de Educación y tiene un título y validez oficial a través del Ministerio de Educación. En estos programas, con el nuevo catálogo de especialidades, se introdujo en todas las especialidades el uso y disposición de los medicamentos, el uso racional de ellos y de la ley del medicamento, ¿no? Para que los enfermeros dentro de su ámbito de competencia pudieran trabajar en lo que sería la prescripción autónoma dentro de su competencia y la colaborativa, de manera que ya estuviera regulado en el programa formativo, pero estamos a expensas de que se regule a nivel jurídico para tener ese respaldo legal. Un sistema de registro y certificación y acreditación que sería por el registro nacional del Ministerio de Sanidad y el registro oficial de órganos reguladores como requiere la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Si tenemos que tener una profesión que tiene un programa formativo, que está acreditado por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Educación, que tiene que estar regulado y registrado y acreditado para poder ejercer. Por lo tanto, las razones de la especialización, pues como comentábamos, si estamos inmersos en un sistema que está ahora mismo en crisis, que estamos hablando de sostenibilidad, que estamos hablando de recorte, que aumenta la mayor esperanza de vida, tenemos pacientes crónicos, saturados los servicios, que no saben, pues evidentemente ya organismos como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico ya nos está hablando que hay razones suficientemente argumentadas para el desarrollo de las funciones de la enfermera de práctica avanzada, para mejorar el acceso a la atención de estos pacientes en un contexto de creciente demanda y diferentes tipos de servicios de la salud, porque son eficientes, son efectivos, son seguros para el paciente y seguros para el profesional que los atiende, que tienen respaldo, y esto va a dar de alguna manera al enfermero de práctica avanzada bastante solución a lo que es un sistema que ahora mismo está teóricamente en declive. Como conclusión, para ir finalizando, los profesionales especializados de la práctica avanzada con autonomía y respaldo legal son los que nos falta ahora mismo. Tenemos un enfermero especialista con una preparación y una formación muy buena, con un programa formativo y que tiene autonomía para desempeñar su ejercicio profesional y con respaldo legal. Para ello, el ejercicio de la especialización y de la práctica avanzada capacita a la enfermera para ejercer de forma autónoma con capacidad diagnóstica y prescriptora en el campo de la competencia. ¿Todo esto qué significa? Sí, que ya tenemos un enfermero especialista de práctica avanzada. Esto significa que tenemos que asumir nuevas competencias, es decir, nuevas competencias, adaptarnos a los cambios que se están produciendo en nuestro entorno. Cada vez vamos avanzando más, vamos creciendo como profesión, vamos adquiriendo esas competencias y tenemos que asumir, evidentemente, los roles que llevan ahí, asumir la responsabilidad que significa estas competencias, no que me lo diga el compañero, que me diga y tal, y yo solamente voy a ejecutarlo, no, también tenemos una responsabilidad inherente como profesión que tenemos que llevarla a cabo y ser responsables de nuestro acto y tener una buena praxis, tenemos que ser buena enfermera. La ponencia que nos comentaba ayer la compañera de ética, hablaba del código deontológico. Como profesionales tenemos que tener una ética profesional y esta ética profesional la trasladamos a nuestro ámbito del trabajo y tenemos que hacer un buen trabajo, una buena praxis y dedicarnos, porque en la seguridad nuestra, en nuestras manos están los pacientes y los usuarios y tenemos que ser nosotros los que velemos por ello. Y para eso tenemos que estar preparados, formados, asumir nuestras competencias y ser responsables de lo que estamos haciendo. Todo ello va a configurar el cambio del paradigma del especialista del versus enfermera práctica avanzada. Es decir, ¿en España hay enfermeros de práctica avanzada? Pues sí lo hay. Lo único que nos falta es que el respaldo legislativo, que salga en decreto, que está en forma público, digan que ya podemos prescribir, qué podemos prescribir y con quién podemos colaborar. Porque ya en el programa formativo de los especialistas viene su carga lectiva y sus horas para los créditos para la prescripción. Y sin más, quisiera dejarles esta fotografía, es un atardecer donde ven una luz muy bonita que ilumina y que da mucha fuerza, pues que esta luz y esta fuerza se la den a todos ustedes para seguir avanzando, que se la dé, que les llene a la voluntad de los políticos y de los gestores el reconocer la demanda que estamos haciendo de los especialistas y de los enfermeros de práctica avanzada. Sin más, muchísimas gracias por la atención.